Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis, presentado por César Ficachi, de estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Amigos, bienvenidos, espero que les esté interesando estos temas que estamos platicando sobre la evolución. Cuando entremos a estudios de biología para demostrarles por qué aún más todas estas teorías de la evolución no pueden suceder, ¿no? Hay teorías más importantes. Tenemos un Dios creador. Este creador es un Dios creador de multiuniversos. Para creer en esta teoría de los multiuniversos, hemos hablado del sistema solar y del universo, de los planetas, de la luna, de los 9 planetas, 10 u 8 planetas que forman nuestro sistema solar, dependiendo de cómo consideran ahorita a Plutón, si sigue siendo un asteroide, si sigue siendo un planeta, no lo sabemos. A nosotros nos enseñaron en mi época que pues eran 9 planetas y con el tiempo pues ha pasado a ser Plutón un posible asteroide por el tamaño, ¿no? Luego está nuestra estrella, que es el Sol, y que alrededor de este Sol pues hay miles, y de nosotros, ¿no? Hay miles de millones de estrellas simplemente en nuestra galaxia. Y que estas estrellas, estas estrellas no pueden ser vistas a simple vista, ¿no? Pero además de esto hay miles de millones de galaxias en nuestro universo. Y pues las galaxias menos se pueden ver. Hay algunas galaxias que se pueden ver y estrellas que por supuesto se pueden ver. A veces a simple vista, pero no se distinguen muy bien. Otras que, y dependiendo de dónde se estén viendo, y otras que se ven pues con un telescopio, pero hay miles de millones de galaxias y de estrellas que no se ven ni siquiera con telescopio. Se necesitan instrumentos muy especiales. Hasta ahí llega nuestro conocimiento. Difícilmente se pueden distinguir las imágenes a través del universo. Entonces, aparatos muy grandes, hay creo que volcanes ya apagados en los cuales han hecho algunos telescopios para poder ver hacia el espacio, y aún así pues se quedan cortos. Hay aparatos que para mayor definición, como el satélite Hubble, que es una de las maravillas más grandes que nos ha enviado imágenes de nuestro universo fantásticas, muy hermosas. En fin, es algo que yo les aconsejo ver. Si ustedes todavía no ven o no tienen conocimiento de esto, pueden consultar a través de YouTube estas imágenes, se van a fascinar. Esto les puede dar una gran idea de qué tan inmenso, qué tan magnífico, qué tan variado es el universo, como para haber surgido de la nada. Yo sí me preguntaría, como yo les decía tal vez en algunos capítulos, que quién en su sano juicio negaría la creación de un universo, ¿no? Nada de esto puede surgir de la nada. Qué raro suena, pero bueno, o sea, todo tuvo que haber sido creado, dicho de otra manera. La probabilidad de vida en nuestro planeta es tan difícil que la mayoría de los científicos están ya desacreditando, desvalorando la teoría de evolución. La dificultad de que, les decía yo, de que se creara vida en la Tierra, o de que se diera en algún otro lugar dentro del sistema solar o en alguna otra galaxia, considerando el tamaño de la galaxia, pues es muy difícil de justificar, de que se creara en un lugar por cuestiones simples, ¿no? Nuestra evolución, la evolución del hombre, para que el hombre pueda existir, además de existir oxígeno, también se necesita que el hombre tenga dióxido de carbono. Entonces, en cierta medida, y ciertas partes de metano, de otra manera no puede subsistir.
Entonces, no sé si ustedes lo estudiaron en la escuela, lo están estudiando en estos estudios de la Biblia y la ciencia. ¿Cómo podríamos explicar que esos elementos existieran, por ejemplo, en la Tierra y que fueran los elementos necesarios en la medida necesaria para que pueda existir vida? Pero además, si hubiese sido la vida ocasionada por una situación extraterrestre, dijéramos que un meteorito hubiese chocado en la Tierra y hubiese traído junto con el meteorito la vida, o por una especie de que pasó un meteorito y cerca de nosotros y pudo soltar cierto polvo que creó la vida. La misma dificultad para que se creara vida en la Tierra es exactamente la misma dificultad que tuvo que haber existido en el espacio exterior. Y tal vez mucho más, porque estamos hablando de cometas o estamos hablando de planetas tal vez mucho más viejos, pero también con la misma dificultad de la creación de vida. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que se creara en un meteorito o en otro planeta o en otra galaxia o donde fuera se creara vida, pero no se pudiera crear aquí? Pues es imposible. Se creó la vida porque así lo dijo Dios o porque así lo estipuló, así como se creó el universo, y de esa misma manera fueron creadas el hombre y las bestias y demás. Ahora, no niego que la Biblia habla de que hay diferentes criaturas de Dios. Y entonces, y como yo les decía, de que también en capítulos anteriores les decía yo, que estas criaturas o el mismo verbo de Dios, como lo dice la Biblia, fue quien ayudó a crear al hombre. Entonces, si el verbo de Dios creó el universo que conocemos, creó los planetas, creó las galaxias, creó al hombre, como lo dice la Biblia, de la misma manera lo dice el libro de Caballo de Troya, que también lo vamos a estar estudiando en su momento. Pero se reconoce que también podrían haber sido considerados como aquellos dioses de las culturas antiguas o como extraterrestres en las culturas antiguas. Entonces, eso es lo que debemos de tener un concepto bastante amplio para poder reconocer que la ciencia está cubriendo aspectos que nos llevan a tener ciertas conclusiones con respecto a la misma teoría de la historia, con respecto a la misma teoría de la creación, con respecto a la misma teoría de la Biblia, que nos llevan a tener pues un mismo criterio. Y no es algo muy sencillo, lo vamos a estar viendo, como yo les decía, apenas estoy empezando el tema. Entonces, esto es prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba de que fuimos creados, por qué me estoy basando a ciertos hechos, qué dice la historia, qué dice la ciencia, qué dice la política, y etcétera, etcétera. O sea, es un tema bastante completo, bastante amplio, el cual pues hay que cubrir. Les decía yo que la Tierra fue creada hace 4.470 millones de años. Decíamos que alrededor de 4.500 millones de años. Se determina en algunos casos que la creación de la vida en la Tierra tendría una vida de 7.000 años, ¿no? La Biblia, por ejemplo, dice que un día de Dios era como 1.000 años. Y entonces, pues muchas veces así lo leemos en el Salmo 90, en el versículo 4, o en 2 de Pedro 3:8, etc. Dicen que Dios se tardó 6 días y en el séptimo descansó, ¿no? En hacer toda la creación. Entonces, esos días en los que formó el mar, la tierra, los cielos, las bestias, Adán y Eva, en ese tiempo, muchos cristianos o mucha gente que lee la Biblia y que puede ser de cualquier religión teniendo la misma Biblia, en la misma base, la Biblia que está basada en la Biblia judía, en lo que es el Torah. La base sería que pues duró 7.000 años, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, es que la Biblia lo dice, un día es como 1.000 años para Dios. Sí, pero es un sentido figurado. Es un sentido figurado. Porque hay otras partes donde dice que las vigilias de la noche
también son como 1000 años. Y así sucesivamente. Hay diferentes tiempos en la Biblia que se manejan, pero que son aclarados. Y hay parte en la Biblia donde dice que fueron las 70 semanas de Daniel, por ejemplo, que estamos comentando en los libros de las profecías. Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, especifica claramente de que son 3 años, 3 años y medio, y media semana, y que una semana son 7 años, ¿no? ¿Por qué? Porque dice a la mitad de la semana y después dice, y durante otros 1290 días, durante otros 1260, durante 42 semanas, durante tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, va marcando diferentes tiempos que todos marcan 3 años y medio y que hablan de la mitad de la semana 70. Entonces, esa última semana, todas las semanas eran semanas de 7 años. Y a lo que voy es que son semanas que se mencionan como semanas, pero que su duración tampoco es en miles de años, sino son semanas de 7 años, de un año cada día de esa semana, ¿no? O de esas semanas o de 7 años. Y así se entiende en la profecía, y no en esa profecía. Así como la semana de Daniel, en varias de las profecías se habla de esto y se va marcando con mucha precisión los días exactos y los eventos exactos para cada una de estas profecías. Entonces lo comento porque viene a colación, ¿no? Se dice a colisión, perdón, viene a colisión, está relacionado con estos temas. La relación es que el Salmo 94 también dice que cada día son como 1000 años y así sucesivamente. Algunos escritos, algunas doctrinas y algunas versiones, creo que es en los sumerios y los acadios, que ellos comentan que si efectivamente se había tardado un día en darle nombre a cada cosa, pero no hablando de miles de años, sino 7 días naturales, y solamente en nombrarlo, no en crearlo, porque de otra manera pues no estaríamos validando que la Tierra está comprobadísimo que tiene 4.470 millones de años y que, por ejemplo, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, se calcula que tiene una edad de 11 a 13 mil millones de años, ¿no? Y que el universo que conocemos tiene una edad entre 10.000 y 15.000 millones de años. El Sol le da una vuelta completa a la galaxia cada 224 millones de años. Su movimiento de traslación del Sol es de 224 millones de años. Nada más en la galaxia, alrededor de la galaxia, junto con toda esa masa de demás cuerpos que componen nuestra galaxia. Todos tienen ciertos movimientos y cierto movimiento de traslación. Todo esto está avalado. ¿Por qué? Pues por diferentes leyes. Primero carbono 14, luego por la fuerza de gravedad, luego por la velocidad y cálculos de tiempos y movimientos de cada una de los planetas y etcétera, etcétera. Entonces, considerando el diámetro de la galaxia como lo conocemos y varias situaciones, es que llegan ellos a estas conclusiones de que cuántos millones de años se puede llevar en darle la vuelta el Sol a la galaxia o en este movimiento de traslación que se conoce. Ya les había yo comentado que la Tierra tiene 4 movimientos de traslación en los estudios de las profecías. El primer movimiento de traslación de la Tierra es el que ocasiona la expansión del universo, donde nos estamos disparando hacia afuera de el universo está creciendo, y entonces en ese crecer nosotros estamos circulando, aunque no lo parece, a grandes velocidades hacia afuera. Luego tenemos otra que es el movimiento que yo les acabo de comentar, que junto con este movimiento de traslación que tiene nuestro Sol en la galaxia, nosotros estamos incluidos. Entonces también nosotros nos tardamos 224 millones de años
en darle una vuelta a la galaxia. Ese es otro movimiento de traslación. El tercer movimiento de traslación es cuando la Tierra le da la vuelta al Sol. Y el cuarto movimiento, que ya no es de traslación, sino es de rotación, es cómo rota la Tierra. Y ese simple movimiento de rotación tiene una velocidad de 1666 kilómetros por hora aproximadamente. Les decía, para aquellos que no se dan mucha idea de qué es esto, un carro de carreras tiene una velocidad de 300 kilómetros por hora. La Tierra está comprobado que da una vuelta de 1666 kilómetros por hora. Ustedes dirían que cómo se llegan a estas cantidades. La matemática para la situación de la rotación es muy fácil. Simplemente si la Tierra tiene entre 40 y 42 mil kilómetros de diámetro y ustedes dividen 24 estos kilómetros entre 24 horas que tiene, pues eso le va a dar la velocidad de 1666 kilómetros. En otras palabras, y para ser más simple en esta explicación de qué es el universo, si tiene 15 mil millones de años y la Tierra tiene más o menos unos 5 mil millones de años o 4.500 millones de años, esto podría ser muy bien un valor aproximado del tiempo de la creación, ¿no? Entonces, si el tiempo de la creación fuese un día natural o fuesen 1000 años por cada día, de todas maneras, eso no le quita la validez a lo que dice la Biblia. Como yo les decía, más que nada es una situación de interpretación, no precisamente de contradicción. Si hubiesen sido 1000 años en el cual no se formó, sino que se le dio nombre, como decía yo, o tuvo otra justificación y fue una mala interpretación con respecto a la creación, sería un error de interpretación. No sería un error de Biblia, porque la Biblia nunca dice nada con ese respecto en forma literal, ¿no? Nunca dice, no, se tardó un día preciso, o sea, un día de 24 horas en crear todo el universo. Ahora, quiero poner esto en claro. La Biblia dice que Israel iba a ser constituido como una nación libre e independiente en un solo día. En 1948, la Organización de las Naciones Unidas declaró a Israel como una nación libre e independiente en un solo día, conforme estaba profetizado. Lo mismo pudo haber sucedido. Se pudo haber tardado un día en haber creado los genes para los animales y luego otro día para los hombres. Luego, en un día, haber ocasionado esta explosión del Big Bang que la física define como la creación del universo. Y así sucesivamente. Podríamos hablar de que son eventos aislados en un día específico en los cuales hace que se cree una situación, pero no que sea en forma consecutiva una tras de otra. Entonces, también podría ser una posibilidad. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, la Biblia no habla de nada en específico, lo que quiere decir que pues no podríamos concluir nada en forma concreta como para decir que la Biblia está equivocada o algo por el estilo. Ok, vamos a ver las dimensiones del universo a través de la velocidad de la luz, porque no hay otra manera de medir el universo, de medir el tiempo y otras teorías con las cuales vamos a estar trabajando más adelante, como la teoría de cuerdas y todo esto. La misma teoría de la evolución y de la creación están basadas en la velocidad de la luz y la distancia del universo. Y es muy importante que lo entendamos, porque todo esto tiene que ver para que nosotros estemos conforme a lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, podamos entender de qué magnitud es la creación y de qué magnitud es la evolución, como para que podamos saber si podría ser o no podría ser una teoría o la otra. Les doy muchas gracias, espero que estén disfrutándolo, espero que se suscriban, espero que le den like y que pues sigan con estos temas. Espero de verdad que estén siendo interesantes para ustedes. Bendiciones, Dios les bendiga.